Nos quedamos sin batería, así que faltó el final, así que vamos a completar la clase. Entonces habíamos llegado a la conclusión de que este Sulzberger no sentía ninguna conexión religiosa ni emocional con la amenazada masa de judíos europeos. Era el director del New York Times, dueño, director, editor del New York Times, y no entendimos cómo puede ser que las noticias del Holocausto o lo que estaba pasando, las grandes masacres, no lo informaban a la población americana. ¿Cómo puede ser que, habiendo judíos tan influyentes que podían haber influido en Roosevelt para hacer algo, para parar o para bombardear los campos de concentración o las vías de los trenes, cómo puede ser que no hicieron nada? No se entiende. Entonces dijimos que aparentemente acá hubo algo premeditado de no informar. Premeditado de no informar a la población, porque dijimos que las grandes noticias las ponían en el artículo 5, abajo, chiquitito, sin ningún título. Mueren 700.000 judíos. Eso es algo, una tragedia. Lo máximo de las cosas más grandes que hay. ¿Cómo puede ser que no lo informen? Dijimos que aparentemente fue premeditado. Y lo que no se entendía, ¿cómo puede ser que esta persona encima era judío? Y aquí venía la respuesta. Leo. Sulzberger no sentía ninguna conexión, ni religiosa, ni emocional, con la amenazada masa de judíos europeos. Parecía que por lo contrario hacía lo imposible por ignorarlos. ¿Cómo puede ser? Sulzberger escribió lo siguiente: no hay denominador común entre el pobre y desafortunado judío conducido a la muerte en Polonia y yo. ¿Cómo no hay ningún denominador común? Son judíos, son tus hermanos. ¿Cómo puede ser que no haya denominador común? Claro que sí. Ciertamente, en Polonia, este judío es parte de una minoría perseguida. O sea, ¿ven? No lo ve como judío, lo ve como un polaco. ¿Qué polaco? Son los judíos que están masacrando, están matando. No, él lo ve como un polaco. Afortunadamente, yo no estoy en esa categoría. Según Leslie Leff, el autor de Buried by the Times, enterrados por el New York Times, denuncia el silencio de Sulzberger, la falta de empatía y la tendenciosidad de Sulzberger hacia los judíos europeos. Y aquí viene la teoría de todo este artículo. Se debió a su ideología reformista. ¿Qué tiene que ver la ideología reformista con todo esto? El abuelo político de Sulzberger, Isaac Weiss, fue el fundador del movimiento reformista judío en Estados Unidos. Acuérdense que dijimos que ellos quisieron disociar entre nación y religión, y que el judaísmo no es una nación, es una religión. Vos podés ser, vos sos más americano, vos sos más alemán, vos sos más judío, es la religión que profesás. Entonces no tiene ninguna empatía por el judío que está en Europa, porque para él ese es un polaco, o es un ruso, o es un alemán, no es judío. Pero en verdad es judío, su hermano. El abuelo político, Isaac Weiss, fue el fundador del movimiento reformista judío en Estados Unidos. En esos tiempos el judaísmo reformista promovía la idea de que los judíos no son una nación. ¿Entendieron por qué todo el artículo empezó por ese punto? La gravedad de no entender que el judaísmo es una nación. No, decía la idea de que los judíos no son una nación, sino simplemente seguidores de un credo. Nada que ver, el judaísmo no es eso. Pero al pensar que son seguidores de un credo, podés perder cualquier empatía por tu hermano. Sulzberger era un judío asimilacionista. Para él, los judíos no son un pueblo, de la misma manera que los católicos o los protestantes tampoco son un pueblo. Está bien, está él. Una persona que vive en Honduras es católica, y una persona en América que es católica, y una persona que vive en Francia es católico, pero él es francés, él es de Honduras y él es americano. No, pero el judaísmo no es eso. El judaísmo no es una religión. En diciembre de 1942, en una nota al personal del New York Times, escribió: he estado tratando de instruir a la gente de mi periódico sobre el tema
de la palabra judíos, que no son una raza, ni un pueblo, ni una nación. El ex periodista del New York Times, Ari Goldman, en su reseña del libro de Left, escribe: no cabe duda de que los puntos de vista de Sulzberger sobre el judaísmo influyeron notablemente en lo que hizo desde su periódico. O sea que fue ideológico todo esto, que él no quiso transmitirlo, o porque él ha tanta metida esta ideología que él no ni siquiera lo ve como que es a propósito. No lo ve como están muriendo algunos europeos, no lo ve como judíos, ¿entienden? Por esa filosofía de vida equivocada, completamente equivocada. Una y otra vez estos puntos de vista de Sulzberger se reflejan en las editoriales del New York Times, en lo que la difícil situación de los judíos ni se menciona, sino que se ignora deliberadamente. Sobre los niños refugiados alemanes, casi todos ellos judíos, ¿no? El New York Times dice: esos niños son de cualquier raza y credo. No era de cualquier raza, son los judíos. Tampoco es una raza, pero es la nación judía, los judíos. No, niños alemanes. ¿Entienden? No lo ven como judíos. Sobre el régimen de Hitler, el New York Times escribió sobre el régimen de Hitler, que está claro que es contra el judaísmo. Es la decencia y la injusticia las que están siendo perseguidas por Hitler. No una nación, una nacionalidad, ni una raza, ni una fe. No una raza, ni una nacionalidad, ni una fe. Sí está perseguida una nacionalidad y una fe. Ellos dicen, no, es el tema de la injusticia. Sobre los millones de refugiados judíos, el New York Times dijo: no tiene nada que ver con una raza o credo específico. No es un problema judío ni un problema gentil. No, es un problema de otros países. Ven que es siempre el mismo punto. Y notablemente, en una editorial sobre el levantamiento del gueto de Varsovia, obvio, el gueto de Varsovia se levantaron todos los judíos que estaban en el gueto. ¿Quiénes estaban en el gueto? Los judíos. En 1943 el New York Times no menciona a los judíos. Menciona el levantamiento del gueto y no menciona a los judíos. ¿Pero qué es el gueto? ¿Los judíos del gueto? No, son de ese país, de esa nación. Leff también examinó las posturas y las actuaciones del personal editorial y de redacción del Times. En New York, la actitud tendenciosa hacia los judíos de Sulzberger fue compartida por otros empleados del periódico, entre ellos algunos influyentes editores nocturnos. ¿Por qué nocturnos? Porque hay que sacar las noticias, ¿no? Y eso es lo que sale al otro día. Quienes decidieron minimizar, enterrar y disimular las noticias sobre las matanzas de los judíos. Y no se piense que hoy en día no pasa lo mismo. La desinformación, o cómo informan al mundo como que de repente los judíos son los culpables, los judíos no son culpables de nada, y cuando hay un ataque contra los judíos, ni siquiera lo dicen, o lo dicen en palabras chiquitas, o un judío y un árabe murieron, no dice que el árabe es el terrorista y el judío fue el atacado. Los judíos de Europa, concluye Left, no tuvieron ningún abogado defensor en la sala de redacción del New York Times. Bueno, increíble, ¿no? Esta información me parece muy importante. De nuevo, después vamos a poner el título de esta clasecita, que sea la continuación de la anterior, para que vean la conexión. Bueno, saludos Mauricio, un abrazo.